Bienvenidos a este tutorial de programación en lenguaje C#. En esta oportunidad vamos a crear un arreglo de objetos. Bien, vamos en primer lugar a explicar de qué va a tratar este ejercicio. Para ello me voy a apoyar en este programita Paint, en la cual vamos a graficar el ejercicio que vamos a implementar posteriormente en el lenguaje de programación C#. Aquí tengo una clase. Vamos a suponer que sea la clase cliente. Y la clase cliente tiene diversos campos, como por ejemplo el código del cliente. Puede tener nombres, apellidos y DNI. Supongamos que tengan solamente esos campos. Bien, aquí tengo ya la clase estructurada. Tenemos aquí un vector. Bien, en este vector tengo la posición 0, el índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. Tengo 6 posiciones. Bien, una vez que tenga creado el vector del tipo cliente, quiere decir que en cada una de las posiciones yo puedo almacenar los datos de este cliente correspondientes al código del cliente, a los nombres, apellidos y DNI. Los datos de los campos irían en cada una de las posiciones. Por ejemplo, código cliente iría en la primera posición, nombres en la segunda, apellidos en la tercera y DNI en la cuarta. Entonces aquí yo tengo un registro de un cliente que iría en la posición 0 del vector, en el índice 0. De igual forma, iríamos almacenando otro objeto conteniendo los 4 datos del cliente en la segunda posición. Así sucesivamente podríamos almacenar un conjunto de objetos en cada una de las posiciones. O sea, iría un objeto en cada posición del vector. Muy bien, entonces ahora vamos a implementar en el lenguaje de programación C#. Aquí encima de la clase program vamos a implementar la clase cliente. Los campos son código del cliente, están los nombres, están los apellidos y está el DNI. Bien. Luego que tengo ya implementado mi clase con los 4 campos previstos en la imagen anterior, en el método principal vamos a crear un objeto que nos permita almacenar cada uno de los datos del cliente. Posteriormente vamos a crear el vector para almacenar los datos
de cada uno de los objetos en las posiciones del vector. Bien, entonces voy a crear el objeto cliente, obj cliente es igual a new cliente. Y ya tengo mi objeto. Ahora vamos a crear el vector que nos va a permitir almacenar cada uno de los objetos en sus posiciones correspondientes. Bien, ponemos entonces cliente, vector de clientes es igual a new cliente. El tamaño de este vector lo podemos solicitar a través del teclado, y ese valor lo podemos almacenar en una variable, y posteriormente esta variable puede ser utilizada como tamaño de este vector. Entonces voy a crear una variable entera, el tamaño del vector, y voy a solicitar al usuario que ingrese el número de clientes a registrar. Bien, ese valor ingresado lo voy a almacenar en la variable tamaño de vector, y tengo que convertir ese valor ingresado ya está, muy bien. Ahora el tamaño de vector es utilizado para asignar el tamaño del vector clientes. A continuación vamos a solicitar el ingreso de los datos. Muy bien, console primero código espacio, vamos a solicitar el nombre DNI. Bien, ahora necesitamos almacenar cada uno de estos datos en el objeto obj-cli. Bien, comencemos con el código. Entonces obj-cli punto, tendríamos que visualizar aquí los campos de este objeto. No lo tenemos debido a que en la clase estos campos son privados por defecto. Entonces vamos a ponerle públicos a cada uno de ellos. Ya está. Muy bien, obj-cli punto código de cliente va a ser igual a console.readline de igual forma hacemos para los nombres, hacemos para los apellidos y para el DNI. Bien, ahora ya tenemos el objeto ya lleno con todos los datos. Entonces decimos que el vector clientes va a ser igual a obj-cli. Pero vamos a ver
¿En qué posición del vector? Vamos a darle en la posición 0, en la primera posición. Bien, aquí cabe hacerse una pregunta: ¿cómo es que podría rellenar las otras posiciones del vector? Si nosotros observamos todo este código, a partir de aquí tendríamos que repetirlo varias veces, la cantidad de veces de acuerdo al tamaño del vector. Entonces existe una solución más práctica que viene a ser un bucle, y vamos a aplicar ese bucle. Vamos a hacer un for con un contador i inicializado en 0, y esto se va a ejecutar mientras i sea menor que el tamaño del vector clientes, y en cada una de las iteraciones se va a incrementar en una unidad. Bien, cierro acá. Aquí ya no sería 0, sino pondríamos ahí el contador, porque sabemos que en cada una de las iteraciones este contador i se va a ir incrementando, se va a inicializar en 0 hasta el tamaño del vector menos 1. Para ver si es cierto, vamos a crear un método que nos permita visualizar los registros de cada una de las posiciones del vector. Bien, vamos a utilizar para eso un for. La puedo copiar de acá en la parte superior para ahorrar tiempo. Vamos a utilizar otro contador que sea el contador j. Cierro la llavecita, y aquí, y como título, vamos a darle lista de clientes o listado de clientes. A eso tenemos que hacerlo antes del for. Listado de clientes. Comprobamos la aplicación. Antes que se nos vaya la aplicación, si ejecutamos al final, se va a cerrar automáticamente, y vamos a evitar esa situación con console read key para que nos espere a que pulsemos una tecla. Ejecutamos la aplicación, y cantidad de clientes a registrar son 3, código cliente 01, nombres Juan Vargas, DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El siguiente cliente 002, se llama Hugo Salinas, DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El último cliente 003, nombres Lita Carvajal, DNI 78, y listo. Bien, entonces podemos apreciar el uso de vectores que almacenan objetos en cada una de sus posiciones. Son objetos porque han sido creados a partir de una clase. ¿De acuerdo? Bien, en la primera parte podemos observar el ingreso o la solicitud de la cantidad de clientes a registrar, y ese valor lo utilizamos para asignar el tamaño de nuestro vector, y posteriormente solicitamos los datos y lo almacenamos en cada uno de los campos del objeto. Posteriormente, y finalizando este bucle, asignamos ese objeto a la posición correspondiente del vector. Y para finalizar,
comprobamos el listado de clientes haciendo uso del bucle for, en la cual nosotros hacemos referencia a cada uno de los campos del vector predefinido anteriormente. Muy bien, eso es todo por hoy. Hasta la vista.